para esta sesión. Con su venia, señor presidente, buenas tardes con todas y todos. Vamos a dar inicio a la sesión 087 convocada para la tarde de hoy con la presencia de los siguientes señores y señoras asambleístas. Asambleísta Michel Domet. Presente. Presente. Asambleísta Nancy Wamba. Presente. Presente. Asambleísta Patricia Enríquez. Asambleísta Patricia Enríquez. Está apagado su micrófono. Presente, muy buenas tardes con todos. Presente. Asambleísta Manuel Ochoa. Asambleísta Manuel Ochoa. Ausente. Asambleísta Sebastián Palacios. Buenas tardes, presente. Presente. Asambleísta José Hualzaca. Presente. Buenas tardes con todos. Presente. Asambleísta Guadalupe Salazar. Buenas tardes con todos, presente. Presente. Asambleísta Ángel Sin Maleza. Buenas tardes con todos, compañeros, presente. Presente. Asambleísta Wendy Vera. Buenas tardes, compañeros, presente. Presente. Asambleísta Carlos Alfredo Vera. Reitero mis saludos, compañeros. Buenas tardes, presente. Presente. Asambleísta Gonzalo Soto. Presente. Presente. Señor presidente, si me permite, acabo de ver que se conectó el asambleísta Manuel Ochoa. Presente. Presente. Asambleísta William Garzón. Presente, señor secretario. Presente. Señor presidente, contamos con la presencia de todos los asambleístas miembros de la Comisión del Derecho a la Salud. También nos acompañan los asambleístas Marcelo Holguín y Elizabeth Cabezas. También en atención al artículo 10 de la resolución, Stalin Basantes, coordinador de la veeduría al proceso de carnetización, y Rafaela Mendoza, coordinadora de la veeduría ciudadana de personas con discapacidad. Yael Pazmiño es nuestra intérprete. Tenemos quórum, señor presidente. Gracias, señor secretario. Existiendo el quórum reglamentario, por favor, de lectura a la convocatoria para esta sesión. Con su venia, señor presidente, 26 de julio del 2020, convocatoria de sesión virtual. Por disposición del señor presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud, doctor William Garzón Ricaute, de conformidad con los dispuestos numerales 1 y 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el artículo 8 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional, y el amparo de lo señalado en la resolución del Consejo de Administración Legislativa número CAL 2019-2021-213, aprobada en sesión virtual el 18 de marzo del 2020, en la que el máximo órgano de administración legislativa expide el reglamento para la implementación de las sesiones virtuales y el teléfono vigente en la Asamblea Nacional. Convoco a ustedes, señoras y señores asambleístas, a la sesión ordinaria número 087 virtual, que se llevará a cabo el día lunes 27 de julio del 2020 a las 15:30, por vía telemática a través de la plataforma de videoconferencia Zoom en el siguiente ID de reunión: 938-80-91-8541, contraseña 729887, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Primero, recibir por videoconferencia en el pleno de la comisión al ingeniero Jorge Guates, presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, quien brindará respuesta a las preguntas planteadas en el marco de la investigación dispuesta en la resolución para fiscalizar la obtención de carnet de discapacidad, que fueran remitidos mediante oficio número 401 WGR a NPL 2019-2021 de 20 de julio del 2020, que contiene el pedido de información, así como el oficio número 418 WGR a NPL 2019-2021 de 23 de julio de 2020, que hace referencia a la convocatoria a la presente sesión. 2. Recoger vía telemática las respuestas que indicará la ingeniera Andrea Colombo Cordero, directora general del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, a las consultas planteadas en el marco de la investigación dispuesta en la resolución para fiscalizar la obtención de carnet de discapacidad, que fueran remitidos mediante oficio 404 WGR a NPL 2019-2021 de 20 de julio del 2020, que contiene el pedido de información, así como el oficio número 417 WGR a NPL 2019-2021 de 23 de julio del 2020, que hace referencia a la convocatoria realizada por esta comisión. Hasta ahí el texto de la convocatoria y el orden del día, señor presidente.
Gracias, señor secretario. En consideración el orden del día, compañeros asambleístas. Aprobado, presidente. Aprobado. Bien, gracias. Siempre reiterando la presencia y el agradecimiento de la presencia de ustedes, estimados compañeros y compañeras asambleístas, también a las asambleístas que no son parte de la comisión. Gracias pues por estar aquí. A nuestros veedores que también siempre están acompañándonos, a Yael que también nos está acompañando desde el día de hoy como intérprete. Señor secretario, vamos a pasar al primer punto. Listo, señor presidente. Como delegado el señor presidente del Consejo Directivo del IES se encuentra junto a nosotros. ¿Me ayuda con su nombre? Disculpe. Claro, José Martínez, director del sistema de pensiones. Le damos la bienvenida a José Martínez, que es del IES, parte del equipo de Jorge Water, quien nos va a transmitir la información que con anticipación se había enviado, la información que requerimos en este proceso, José, en el que se encuentra la Comisión de Salud, vía resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, para que esta comisión sea la encargada de investigar sobre el otorgamiento de alguna manera, de manera irregular de carnet de discapacidad. En ese sentido, hemos enviado el pedido de información y la invitación para esta comparecencia. Así es que le vamos a dar la palabra para que usted pueda intervenir. Ojalá Jorge se pueda conectar pronto. Y posterior a ello, si es que algún compañero asambleísta pues quiere hacer alguna pregunta, también le daremos la palabra. Tiene la palabra el señor José Martínez. Perfecto, muchas gracias. Estoy compartiendo la pantalla, no sé si la están viendo. Sí, muchas gracias. De acuerdo. Bueno, buenas tardes, asambleístas, autoridades, invitados. Les voy a hablar un poco respecto a la jubilación por vejez que se establece en el artículo 85 del Código de Discapacidades. Acorde a la normativa, en el caso del afiliado que tuviera una discapacidad igual o mayor al 30%, calificado por el Ministerio de Salud Pública, tendrá derecho a una jubilación anticipada cuando cumpla los siguientes requisitos. Si es una discapacidad intelectual, al menos debe tener 240 imposiciones, lo que significa 20 años. Y si es una discapacidad diferente al intelectual, se requieren 300 imposiciones, lo que es equivalente a 25 años. Entonces, en un caso se reduce 5 años el requisito que tienen los otros afiliados, y en el caso de la discapacidad intelectual se anticipa 10 años de la misma. Entonces, ¿cuál es el proceso para la entrega de esta jubilación? Esto es un procedimiento que se lo hace a través de la página web de el IES, y lo que hace el afiliado es ingresar con su usuario y contraseña. El sistema en ese momento verifica, en primer lugar, de la base de datos del Ministerio de Salud a la cual estamos interconectados, si cumple con el porcentaje de discapacidad establecido, el 30%, y además se verifica con historia laboral del IES si es que cumple con el otro requisito de imposiciones. Si es que efectivamente es así, esa solicitud es asignada a la provincia respectiva, donde se hace el cálculo de la pensión que le corresponde, porque la pensión está en función de los 5 mejores años, y además del promedio de los 5 mejores años, y además de un coeficiente establecido para el efecto. Se hace el cálculo y con esto se notifica de la concesión de la jubilación, y se paga hasta el 20 de cada mes, como lo hacemos con el resto de jubilados. Aquí sí es importante mencionar que la evaluación, la determinación y emisión del Ministerio del carnet de discapacidad la realiza el Ministerio de Salud Pública. El IES en esto no tiene injerencia.
Respecto a las cifras, se puede mencionar que tenemos en este momento 9.713 personas o afiliados que se han jubilado por discapacidad. El 54.66% de estas jubilaciones corresponden a Guayas, seguido de Pichincha del 17.23%. Aquí, desde luego, ya surge una alerta. Si bien Guayas y Pichincha son las provincias más pobladas y deberían tener la mayor cantidad de jubilados, el porcentaje de Guayas es un poco distorsionante respecto a la población y al número de afiliados que tiene. Y bueno, seguida de estas dos provincias tenemos a Manabí con un 9.30% de jubilados por discapacidad. En el gráfico de la derecha ustedes pueden ver la evolución de las jubilaciones entregadas. En el 2014, que es cuando se recibió la primera solicitud de jubilación y se concedió la primera de las mismas, tuvimos 189 jubilaciones otorgadas, de las cuales 158 fueron por una discapacidad diferente a la intelectual, o sea que ya requerían 25 años de aporte, y 31 por una discapacidad intelectual que se requiere 20 años de aporte. Esto se va incrementando en el tiempo, como ustedes pueden ver, digamos, en un comportamiento esperado hasta el 2018. ¿Por qué se dice esperado? Porque esta era una jubilación nueva que se confundía mucho con la jubilación por invalidez. Entonces, nuestros afiliados aplicaban a la jubilación por invalidez confundiendo un poco lo establecido en el Código Orgánico de Discapacidades, y a pesar, a raíz más bien de que se empieza a difundir que esta es una jubilación otorgada a lo cual las personas con discapacidad tienen derecho, el número de aplicaciones se empieza a incrementar. Se esperaba en un inicio que con la publicidad que se empieza a hacer ya a través de los encuentros que teníamos con afiliados y con los diferentes mecanismos de comunicación del IES, que su crecimiento vaya en el borde de los 500, 600 anuales. Sin embargo, en el 2019 ya se puede ver un crecimiento importante. Pasamos de 1.786 nuevas concesiones de jubilación por discapacidad a 3.899. Y es por esto que el IES ya en conversaciones primero con el CONADIS a fin del 2019 y después ya en comunicaciones formales al Ministerio de Salud empieza a alertar sobre un crecimiento inusual de las jubilaciones por discapacidad. Como ustedes pueden ver en el cuadro de abajo, respecto a la capacidad intelectual de las 9.713, 16,41 son la intelectual y el restante 83.60% son jubilaciones diferentes a la intelectual. Y de estas, el monto pagado que nos habían solicitado en estos 6 años, el IES ha pagado por jubilación por discapacidad 150 millones, de los cuales 95 eran ex trabajadores del sector privado, 52 millones del sector público y 3 millones afiliados voluntarios. Respecto a la otra información solicitada, hicimos el análisis de la base de datos del IES y de los datos que tenemos del cruce de los afiliados con la base de datos del Ministerio de Salud, donde constan todas las personas registradas con discapacidad. Se tiene en total 19.286 afiliados del sector público con discapacidad. Estas ya no son personas jubiladas, estas son personas que actualmente están afiliadas a la Seguridad Social y que tienen un carnet de discapacidad. Entonces, todo el sector público es 19.286 y funcionarios del IES son 1.296. Acá intentamos hacer un ranking como de personas con discapacidad en el sector público y ustedes pueden ver ahí que Petroamazonas es la entidad que más funcionarios tiene, seguido de la Universidad de Guayaquil, CNT, y así ustedes pueden ver hasta los que tienen 95, que es del Seguro Social Campesino del IES, y las otras entidades del Estado. Esto, bajo ningún concepto, significa que
todas estas personas hayan obtenido su carnet de forma fraudulenta. Simplemente es una información estadística de cuántas este momento tienen carnet de discapacidad. El Ministerio de Salud es quien tiene que determinar, en base a sus procedimientos, cuántos carnets fueron entregados sin los sustentos debidos, ¿no? Esta es meramente información estadística. A raíz de esta información que les he comentado, cuáles son las acciones realizadas, como ya lo mencioné anteriormente, desde el 14 de febrero hemos puesto alertas al Ministerio de Salud a fin de que se busquen mecanismos de control y de revisión de la entrega de los carnets y se verifique las calificaciones de discapacidad de las jubilaciones otorgadas en base al artículo 85. Se han hecho varias insistencias y además también hemos solicitado ser parte de un comité o de una revisión interinstitucional para que se haga una revisión minuciosa respecto al procedimiento de calificación de las personas que actualmente son beneficiarias de la misma y con eso poder establecer un trabajo conjunto. Además de esto, el IES realizó una validación de todas las jubilaciones otorgadas durante la vigencia de la ley y que se entregan desde el 2014. En esto, y esta es una validación que la estamos haciendo semanalmente, desde que el Ministerio de Salud notificó o anunció que se iban a dar de baja los carnets que se consideran que fueron obtenidos de manera irregular. Venimos haciendo este cruce de datos de forma semanal para no pagar o para buscar el mecanismo más bien jurídico, siguiendo el debido proceso y establecer, si es que esos carnets fueron de baja, cuál es el procedimiento ya para no seguir pagando esas jubilaciones porque presuntamente están siendo entregadas de forma indebida. Entonces, de esta validación que realizamos de todas las jubilaciones entregadas por el IES hasta el mes de julio del 2020, porque la última validación la hicimos el viernes, se encontró 11 casos que actualmente tienen una discapacidad diferente a la intelectual, tienen otro tipo de discapacidad, pero no la intelectual, y con esto el requisito de que se hayan jubilado con 20 años de aporte ya no se estaría cumpliendo. Además, encontramos 7 casos adicionales que actualmente poseen menos de 30% de discapacidad. Entonces, estos casos ya han sido notificados, como les menciono, a las coordinaciones provinciales. Se están solicitando los descargos que correspondan y una vez seguido el debido proceso se determinará el procedimiento a seguir. Aquí no podemos mencionar de forma previa que son carnets que fueron otorgados de forma indebida, sino más bien debemos buscar las explicaciones del Ministerio de Salud porque hubo este cambio de porcentajes o en su defecto este cambio de una discapacidad, del tipo de discapacidad de intelectual a diferente de la intelectual. Además, a partir de que el Ministerio de Salud, el ministro, informó que no era posible o estaban suspendidos el otorgamiento de los carnets de discapacidad, nosotros hemos suspendido la liquidación exclusivamente de las solicitudes que nos hayan hecho una solicitud mientras está vigente la emergencia. Todos los casos anteriores se está procediendo porque hasta que el Ministerio de Salud no determine que esos carnets no fueron entregados de forma regular, nosotros no podemos vulnerar ese derecho. Entonces, lo único que está suspendido por el momento son las liquidaciones de los carnets que fueron entregadas durante la emergencia de la pandemia. Como les mencionaba, estamos realizando cruces semanales y en el caso de que se compruebe que fue una prestación otorgada de forma indebida, lo que procedemos es hacer la recuperación de esos valores. Proceso que
no lo vemos tan complicado porque son afiliados que ya han aportado 25 años y que únicamente les faltaría 5 años más de aportes para jubilarse ordinariamente, la jubilación por vejez. Entonces, de encontrarse jubilaciones que hayan sido otorgadas de forma o con carnets fraudulentos, desde luego el IES ya tiene definido el mecanismo de recuperación de esos valores. Y además estamos a la espera de que el Ministerio de Salud nos confirme el mecanismo para hacer esa auditoría conjunta y con esto no seguir erogando recursos de la seguridad social a jubilados que presuntamente hubieran obtenido su carnet de forma indebida. Eso es lo que puedo informarles, señores asambleístas. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto la sustentamos. Muchas gracias a José Martínez por su intervención. Si algún compañero asambleísta quiere hacer alguna pregunta, por favor me pide la palabra. Tiene la palabra asambleísta Rosa Verde Soto. Sí. Buenas tardes con todos. Quisiera que me aclare un poquito más el doctor José en cuanto a la liquidación de las personas con discapacidad para tener esta jubilación adelantada. Debe ser, para que se otorguen a este beneficio, deben de ser validadas de alguna manera por el Ministerio de Salud Pública. Eso no me quedó claro. Gracias, presidente. Gracias, asambleísta. Por favor, a José Martínez. Lo que establece la Ley Orgánica de Discapacidades es que la persona con discapacidad que solicite su jubilación debe cumplir con 2 requisitos. El primer requisito es tener un carnet de discapacidad con al menos el 30%. Eso nosotros lo validamos en función de la base de datos del Ministerio de Salud. Nosotros tenemos una lectura de esa base de datos que se actualiza automáticamente. Esto lo manejamos a través de la dirección de la DINARDAP, de la Dirección de Acceso a Datos Públicos. Entonces, cuando una persona solicita su jubilación, el sistema informático lo primero que hace es verificar si efectivamente esta persona tiene un carnet y al menos el 30% de discapacidad. Y segundo, verifica el sistema informático que tenga los 25 años de aporte en el caso de la discapacidad diferente a la intelectual. Entonces, desde luego existe un primer filtro antes de pasar a la liquidación de verificación de que se cumple con estos 2 requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Discapacidades. Okay, gracias. Tiene la palabra asambleísta Carlos Vera. Muchas gracias, señor presidente. Saludar al señor José Martínez. Sí, un tema también que hay que aclarar mucho, y como pregunta, mi estimado, es el solo hecho de tener un carnet es suficiente para solicitar una jubilación, o el carnet de discapacidad tiene que ir con la incapacidad para justamente realizar las actividades en las cuales ellos estado desempeñando, ¿no? O simplemente el hecho de tener el carnet. O sea, una pregunta. Y la otra, ustedes me habían dicho que han suspendido los procesos de solicitudes en vista de la resolución que dio el ministro de Salud. Pero, ¿qué van a hacer con aquellos que ya recibieron sus recursos utilizando estos carnets que se dieron justamente
en plena pandemia y que estaban incluso prohibidos o estaban suspendidos los procesos de emisiones de los mismos. Esas son mis preguntas, mi estimado presidente, y también entendiendo, como lo dijo el señor José Martínez, pues que indudablemente el que da la fuente es el Ministerio de Salud, ellos no son la entidad que tiene que responder por la emisión de los carnets, pero sí hay otra situación también importante, que también como pregunta, ¿qué van a hacer con aquellos profesionales de la salud de la institución a la cual ustedes representan, que también, siendo parte de la red complementaria de salud, dieron los certificados correspondientes de darse caso en algunos de manera fraudulenta? Esa es mi pregunta, estimado presidente. Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra José Martínez. Acá generalmente se confunden dos tipos de prestaciones que entrega el IES. Hay una jubilación por discapacidad, que es la establecida en la Ley Orgánica de Discapacidades, pero el IES ya venía entregando la jubilación por invalidez. Y esta sí está relacionada directamente con la actividad laboral que venía desempeñando el afiliado. Entonces, y esa incluso requiere un tiempo menor de aporte. Con estas son 5 años de aporte. Entonces, digamos que yo venía desempeñando una actividad laboral y tuve alguna dificultad fuera de mi trabajo, porque el seguro de riesgos de trabajo cubre accidentes laborales. Pero si yo, digamos, tuve algún accidente o alguna complicación que me impide seguir trabajando y que por tanto yo ya no puedo tener un sustento, se concede la jubilación por invalidez. Pero esta es un tipo de jubilación distinta, que en ese caso sí la aplicación igual se la hace en línea, pero pasa por evaluaciones dentro de las unidades médicas de salud, y hay un comité nacional evaluador que determina si efectivamente se puede o justifica el conceder este tipo de jubilación por invalidez. Para conceder esta jubilación por invalidez, desde luego se requiere, se hace varios análisis médicos sobre todo, y se determina si es que no es un tema preexistente, si es que no es alguna dificultad que tiene que ver con la edad, o si efectivamente no tiene tratamiento. Entonces, todo ese análisis se lo realiza y se concede esta jubilación por invalidez. Pero efectivamente, la jubilación por discapacidad, como lo establece la ley orgánica, solo establece estos dos requisitos. Respecto a la otra pregunta, si efectivamente el IES identificara que fueron prestaciones otorgadas de forma indebida, porque los carnets con los cuales se aplicó y los cuales los emitió el Ministerio de Salud no son correctos, hacemos un proceso de recuperación de valores. En ese caso, nosotros notificamos al afiliado que se ha determinado que es una prestación otorgada de forma indebida, y se le solicita, se le indica cuál es el monto que se ha erogado de parte del IES, y se hace la recuperación de esos valores. El IES tiene la potestad de verificar cuando una prestación no ha sido otorgada de forma adecuada, y en ese caso hemos hecho ya diversos procesos de recuperación de valores, no en la jubilación por discapacidad, pero sí en la jubilación ordinaria. Entonces, digamos, este no es un proceso que estimamos va a ser muy complicado en el caso de darse, porque como les mencionaba, son afiliados que les falta 5 años para jubilarse ordinariamente por la jubilación establecida en la Ley de Seguridad Social. Entonces, va a ser de interés, además de si lo consiguieron de forma irregular, va a ser de su interés ponerse al día con el IES, devolver esos valores con todos los recargos que correspondan, y después, desde luego, con todas las sanciones que ya se determine, pero no creo que va a ser muy difícil recuperar sus valores, porque ya en 5 años o con 5 años más de aporte podrían ya acceder a la otra jubilación. Y desde luego, el IES
Los médicos del IES, las unidades médicas, lo único que hacen es hacer una revisión de los afiliados y si es que alguno de esos exámenes fue, digamos, o ese diagnóstico fue distorsionado de alguna manera, está ya, o más bien se seguirá el sumario administrativo que corresponda también para las personas que hayan incurrido en esa irregularidad. Gracias al señor José Martínez. La palabra asambleísta Elizabeth Cabezas. Buenas tardes, señor presidente. Un gusto saludarles a todos los señores asambleístas. A José Martínez, un saludo cordial. Quería simplemente un dato adicional que no me quedó claro. A ver, se ha visto un inusual crecimiento de pagos por jubilaciones, ¿no es cierto? Sin embargo, existen requisitos que son indispensables cumplir para poder acogerse a este beneficio, que usted mismo lo ha comentado, es el tiempo de aportación. En un caso de discapacidad intelectual, 240 aportaciones y en el caso de discapacidad física, 300 aportaciones. ¿A qué se debe entonces este incremento de los valores de pago por jubilaciones? Porque sería poco entendible que exista la relación de la cantidad de carnets que se emitieron en lo que va del año 2020, que se dice son alrededor de 3,000, dicho por el Ministerio de Salud, en el lapso de enero hasta la fecha, con el beneficio de la jubilación, porque de hecho esos carnets no cumplen con los requisitos de los tiempos. Entonces, ¿a qué se debe ese incremento? Fundamentalmente de la cantidad de personas que ahora se están beneficiando del pago de las jubilaciones. No me quedó claro, le pido por favor si es que me puede comentar. Gracias. Gracias, asambleísta. Por favor, señor Martínez. Correcto. Ahí hemos identificado tres probables causas. La primera, como ya les mencionaba, esta era una prestación que tenía muy poca difusión. Los afiliados y las personas con discapacidad no conocían que podían jubilarse de forma anticipada por discapacidad, lo hacían por invalidez. Entonces, claro, cuando nos hacían las aplicaciones, mencionaban que querían jubilarse por invalidez porque tenían el carnet con tanto por ciento de discapacidad. Entonces, a partir del 2017, el IES empieza a difundir esta prestación en conjunto con el CONADIS y las otras instituciones relacionadas. Esa es la primera causa. La segunda, desde luego, es el cumplimiento ya de los requisitos. Y la tercera, que es la que nos preocupa y es la que efectivamente necesitamos esperar la validación del Ministerio de Salud, es que se hayan otorgado carnets para jubilarse de forma anticipada. Entonces, más bien presumimos que parte importante de ese crecimiento podrían ser afiliados que vieron una oportunidad de no aportar 5 años más a la seguridad social y con eso poder hacer un uso inadecuado de un carnet también obtenido de forma irregular. Entonces, por eso es lo que nosotros estamos haciendo los cruces de base de datos semanalmente, porque el Ministerio ya ha anunciado y hoy se vio en los medios que se van a dar de baja más de 3,200 carnets. Entonces, si es que efectivamente identificamos que uno de esos fueron dados de baja, el IES inmediatamente procederá a hacer el proceso de recuperación de valores. Pero hasta el momento, hasta el cruce de datos que hicimos el viernes de la semana, viernes 24 de julio, no había cambio respecto a estos 18 casos que les había comentado, que 11 ya no eran discapacidad intelectual y 7 de esos se había reducido el porcentaje de discapacidad. Gracias, señor Martínez. No sé si Elizabeth quiere alguna aclaración más. Sí, gracias, presidente. En todo caso,
lo que me queda como respuesta de lo que usted ha expuesto es que sería en base a la difusión que ustedes hicieron, simplemente mucha gente que tenía opción de ese beneficio lo está tomando dentro de los parámetros normales y legales que el seguro ha venido desarrollando. O sea, no alertan por ahí casos irregulares de gente que se esté beneficiando de este bono sin que le corresponda, perdón, no es del bono, de esta jubilación, sin que realmente no les corresponda. O sea, a lo que quiero llegar es que más bien parecería ser que es un beneficio que no estaba siendo utilizado por aparentemente personas que cumplirían con los requisitos. Por el momento, ese es mi interrogante. Sí, por el momento ese es el supuesto hasta que el Ministerio de Salud actualice en la base de datos los carnets que fueron otorgados de forma irregular. Una vez que contemos con esa información, nosotros desde luego les podremos enviar la información de cuántas de estas 9,000 jubilaciones fueron otorgadas a personas que no correspondían, perdón, de estas 9,713. Todavía el ministerio no ha actualizado, no ha dado de baja, entonces mientras esos carnets estén vigentes, desde luego nosotros no podríamos vulnerar el derecho, ¿no? Sí hicimos y sí suspendimos la liquidación de los carnets otorgados durante la pandemia porque expresamente el ministerio manifestó que no se podían otorgar carnets. Entonces, esos están parados y, digamos, no van a permitir aumentar el crecimiento en el caso de que hubieran personas que quisieron aprovechar este mecanismo para jubilarse de forma anticipada. Está claro. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el asambleísta Ángel Sin Maleza. Gracias, estimado presidente, compañeros asambleístas. Estimado José, yo quiero referirme al tema con dos preguntas y con un razonamiento previo. Carnets fraudulentos, jubilación fraudulenta. El IES, dentro de este proceso de investigación, ¿ha cruzado información con el Ministerio de Salud? Usted lo acaba de decir, estimado José. Porque solo el Ministerio de Salud Pública, al tener la información base, puede determinar cuáles son los fraudulentos y cuáles no son fraudulentos. Y en base a esta lista, el IES debe revisar su base de datos, obviamente, de forma acelerada, tiene que revisar su base de datos, pero necesita la información primaria del Ministerio de Salud Pública. En el caso de determinar carnets fraudulentos, ¿cuáles son las acciones inmediatas que el IES va a tomar respecto a las jubilaciones fraudulentas? Gracias, presidente. Gracias, asambleísta. Por favor, señor Martínez. Sí, efectivamente, asambleísta, se cruza y estamos cruzando ahora la base de datos de forma semanal. Cada viernes estamos cruzando la base de datos. Nosotros, el proceso del IES, nosotros hacemos nómina hasta el 5 de cada mes para poder depositar en las cuentas de todos nuestros pensionistas hasta el 20 su jubilación o su montepío o su pensión. Sin embargo, estamos cruzando la base de datos semanalmente para, en el caso de identificar alguna jubilación que haya sido otorgado presuntamente de forma indebida, nosotros suspendemos esa jubilación, debemos seguir el debido proceso, desde luego se le notifica al afiliado de que hemos encontrado esa irregularidad, se le da un tiempo para que haga sus descargos y si es que esos descargos no están ajustados a normativa, se suspende definitivamente esa pensión, pero no solamente se suspende, se recuperan esos valores. El IES en cada caso tiene cuánto ha depositado mensualmente a cada una de estos afiliados, en este caso de los pensionistas, porque ya reciben una jubilación, y se exige la devolución de esos recursos a la Seguridad Social. Gracias al señor Martínez. No sé si asambleísta Ángel Sin Maleza tiene alguna duda todavía. Sí, me queda la duda en cuanto a cuáles son las acciones inmediatas que están tomando. Porque esto no es que nace hoy, ya estuvo hace rato, ya se conoció.
cuáles son las acciones inmediatas que están tomando el IES. Gracias, presidente. Sí, ya se hizo un cruce, el mes anterior hicimos un cruce con toda la base de datos y se identificaron 18 casos. 18 casos de 11 de estos son personas que se jubilaron con una discapacidad intelectual. Ahora ya no consta esa discapacidad intelectual, consta otra discapacidad. Entonces, sobre esos 11 casos y sobre 7 más que tenían, cuando se jubilaron, tenían más del 30% de discapacidad y ahora tienen un porcentaje menor. Sobre esos casos ya fue notificado a todas estas personas de este hallazgo que encontramos, ya nos están respondiendo lo que corresponda, generalmente nos están respondiendo con abogados, y efectivamente el IES, si es que logra determinar que esa concesión no fue determinada, solicita la devolución de esos valores. Pero el proceso está en marcha, siguiendo el debido proceso, porque tampoco se puede vulnerar el derecho de absolutamente ningún afiliado. Entonces, por el momento son presuntas prestaciones otorgadas de forma indebida. Además de esto, como les menciono, ya estamos haciendo el cruce de datos de forma semanal. Entonces, si es que el Ministerio de Salud hoy da de baja, no sé, 3,000 carnets, nosotros inmediatamente suspendemos ya esos pagos y seguimos el debido proceso para identificar si efectivamente son jubilaciones otorgadas de forma indebida. Pero hasta el momento, y el último cruce que hicimos el viernes, no existe ningún jubilado adicional por discapacidad que no tenga su carnet vigente. Presidente. Sí, Angelito. No sé si me permite. Solo me queda una pregunta y una aclaración. ¿El cruce de datos lo están haciendo ahora por la bulla, por la mediatez, o siempre lo hicieron? Usted nos dice que semanalmente lo están haciendo. ¿Siempre lo hicieron o últimamente? ¿Desde cuándo están haciendo este cruce de datos? No me quedó claro. Gracias. Siempre se hacía este cruce de datos, es parte de los controles que hacemos en las prestaciones. Nosotros cruzamos bases de datos con el registro civil, por ejemplo, para cuando alguien fallece no seguir pagando la pensión, y con las otras entidades. Entonces, en el caso de discapacidad, nosotros hacemos un primer filtro cuando el afiliado solicita su jubilación por discapacidad. Hacemos un segundo proceso de verificación de cruce con la base de datos del Ministerio de Salud cuando se calcula la pensión, y esto va a la provincia. Y hacemos además desde la subdirección de control cruces de datos con el Ministerio de Salud para determinar si es que fue otorgada de forma correcta. Entonces, claro, lo que sí nosotros identificamos y alertamos es ese crecimiento inusual, pero mientras no sean dados de baja de la base de datos del Ministerio de Salud, que nosotros en tiempo real la consultamos y la podemos cruzar cualquier momento, no podríamos suspender esa pensión ni hacer, desde luego, recuperación de valores. Gracias. Tiene la palabra Stalin Basantes. Gracias, señor presidente y señores asambleístas. José, buenas tardes. Tengo algunas preguntas. Primero, ¿se tiene algún mecanismo que indique con qué fecha se emitió el carnet previo al acceso al proceso de jubilación anticipada? Por otro lado, ya se ha dicho que el IES cuenta con el mecanismo para recuperar los valores. En los casos en que se identifique a las personas que han hecho uso de este derecho sin tener la condición de discapacidad. Pero adicionalmente el IES presentará algunas acciones legales porque esto se constituye también en un delito, ¿no? Otra precisión, señor presidente, señores asambleístas, creo que es importante recalcar que estamos hablando de derechos de las personas con discapacidad. He escuchado que se insiste mucho en que son beneficios, y creo que ahí se nos desdibuja
todo lo que estamos discutiendo, ¿no? Hemos explicado desde el primer día que esto se trata de derechos de las personas con discapacidad, ¿sí? Por lo tanto, es muy distinto entender que es algún tipo de beneficio, prebenda o cualquier tipo de cuestión adicional. También otra pregunta. ¿Existe alguna información que pueda aportar desde el IES al Ministerio de Salud para indagar los carnets fraudulentos? ¿O el IES solamente esperaría la notificación del Ministerio para actuar, ¿no? Y finalmente decía José que se alertó el crecimiento inusual. Quisiera saber si esta alerta fue notificada al Ministerio de Salud mediante algún documento o algún acto administrativo. Gracias, señor presidente. Gracias, Destac. Por favor, señor Martínez. En efecto, claro, nosotros suspendimos las liquidaciones de la jubilación de los carnets entregados durante la pandemia en base a que, desde luego, que podemos consultar la fecha en la cual fue emitido el carnet. Entonces, por eso es que pudimos hacer esta acción. Y a nosotros lo que nos refleja es, desde luego, que el carnet está vigente. Entonces, sí, Stalin se puede revisar eso. Respecto a, desde luego, si es una jubilación otorgada de forma fraudulenta, nosotros daremos todas las acciones o implementaremos todos los mecanismos legales que correspondan a las denuncias respectivas a Fiscalía, adicional desde luego, todos los procedimientos que establezca Contraloría. Contraloría está haciendo ya varios exámenes especiales, nos ha solicitado información y desde luego hemos otorgado toda la documentación que se requiera. Entonces, de determinarse que fueron otorgadas de forma indebida, ya sea porque fue con un certificado médico otorgado en el IES que no debía darse o algún otro procedimiento que no sea el correspondiente, desde luego se tomarán todas las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan. El tema del crecimiento inusual fue reportado al Ministerio de Salud en una comunicación del 14 de febrero del 2020, donde se puso en conocimiento este crecimiento inusual y se pidió que se valide y se busque los mecanismos de verificación de si esos carnets fueron entregados de forma adecuada. Y claro, nosotros solicitamos al Ministerio de Salud que conformemos una comisión interinstitucional para determinar efectivamente todos estos procesos. El Ministerio debe tener la información de cuántos de esos carnets fueron entregados con certificados del IES, de ser ese el caso, y desde luego habrá ahí una investigación al respecto que lo haremos en conjunto con la Dirección de Salud del IES. Entonces, sí hemos pasado toda la información respecto a los números de cédula, toda la base de datos íntegra para que el Ministerio pueda analizar y de forma conjunta podamos hacer esta revisión integral. Gracias. Stalin, por favor. Gracias, presidente. Y solamente una puntualización, José. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud tiene la responsabilidad en la calificación de discapacidades, no es menos cierto que también a lo interno del IES, en las unidades de salud, existen también equipos calificadores certificados, sobre los cuales ustedes sí tendrían autoridad y competencia tanto para investigar, para hacer auditorías, para sancionar, etc. ¿Cómo el IES va a enfrentar esto a lo interno con las unidades de calificación que tienen en los hospitales de la Seguridad Social, José? Gracias. Sí, justamente consultamos respecto a si tenemos equipos calificadores y desde hace un año el IES ya no cuenta con los mismos. Entonces, lo que sí hacen los especialistas del IES es emitir la certificación
del procedimiento que se haya realizado, pero ya no existen estos equipos calificadores. Hace más de un año esto se lo maneja directamente en el IES. Pero insisto, de determinarse que alguna jubilación por discapacidad fue otorgada con certificados del IES, o hace más de un año cuando había estos equipos de calificación, se procederá con todos los procesos administrativos y penales que correspondan para, en este caso, determinar las responsabilidades de ser el caso de los funcionarios que hayan intervenido. Eso lo estamos, y es un proceso que lo estamos coordinando a nivel interno con la Dirección de Salud del IES. Gracias. Alguien tiene el micrófono abierto, no sé quién tiene el micrófono abierto, que se escucha un ruido. Yo les ruego por favor a las personas que no van a intervenir o que no estén interviniendo que cierren sus micrófonos. Tiene la palabra Rafaela Mendoza. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señores asambleístas, señoras asambleístas. José Martín, buenas tardes. ¿Existe una interconexión con el Ministerio de Salud Pública de tal forma que la información de la historia clínica de una persona con discapacidad esté disponible para que ustedes puedan ver su calificación? Y si no existe, ¿se plantea implementar esta interconexión? Al respecto, el IES maneja su sistema que es el AS400. Entiendo que se estaba trabajando en que pueda haber un tema de poder revisar el historial clínico como parte de la red pública de atención. Este momento no tengo el detalle de cuán avanzado está eso, pero desde luego al ser parte de la red pública debería haber o se está trabajando en este proceso de interconexión. Gracias. No tengo más pedidos de palabra. Señor Martínez, una consulta. Usted manifestó que el 14 de febrero enviaron una alerta o se puso en conocimiento del Ministerio de Salud acerca de este crecimiento inusual. La responsabilidad de ustedes es, yo envío la alerta, no recibo ninguna respuesta, no importa si me responden o no me responden, o estoy atento o estoy preguntando o hasta dónde llega la responsabilidad en ese sentido en el IES. Eso es una pregunta. Y la otra pregunta que tenía por aquí es que a través de las auditorías internas que ustedes realizan, que efectúa el IES, se ha llegado a determinar alguna responsabilidad administrativa por parte de algún funcionario del IES en la obtención de esta jubilación. Dos preguntas. Tenía otras preguntas, pero ya las hicieron algunos compañeros. Sí, efectivamente nosotros la primera alerta enviamos el 14 de febrero. Sin embargo, han habido diversas insistencias solicitando que se analice y que se verifique que efectivamente los carnets fueron otorgadas de forma debida. Incluso hemos reportado algunos afiliados o solicitudes de esta jubilación de un afiliado que primero nos presentó un carnet con un 30% con más del 30% de discapacidad, pero era una discapacidad fuera de la intelectual, y cuando le decimos que no cumple con los requisitos, después de un tiempo nos viene con un carnet otorgado con discapacidad intelectual. Entonces, desde luego, todos esos casos han sido reportados al Ministerio de Salud para que se verifique si esto es posible, y si no es posible, desde luego se tomen las acciones que correspondan. Esas jubilaciones no han sido otorgadas porque existe esa duda que es bastante razonable. Y respecto a las, todavía no se han identificado este momento
de los jubilados que tiene el IES, alguien que haya recibido una jubilación con un carnet fraudulento. Entonces, en ese caso, de todas las jubilaciones, si, de ser el caso, si ya tenemos la información de cuántas jubilaciones entregamos de forma fraudulenta, se hará ya la investigación conjunta y con esto se determinará quiénes son los responsables de haber emitido o los sustentos para haber emitido ese carnet, si es que efectivamente está involucrado alguien del IES, se procederá con las sanciones que correspondan. Gracias. Y en esas insistencias que ustedes han hecho, yo le rogaría que se nos puede documentar toda la información para nosotros tener elementos porque, como decía el compañero Carlos Vera, definitivamente todo recae en el Ministerio de Salud. Entonces, el día de hoy inclusive tuvimos la comparecencia del ministro, todavía no hemos terminado esa comparecencia y hay muchas preguntas que hay que hacerle. Entonces, es importante tener la documentación de estas insistencias que en su momento ha tenido, en este caso el IES, porque hay otras instituciones que también han alertado al MSP sobre estos comportamientos atípicos en importaciones, una serie de cosas. Entonces, es importante para nosotros esa información. Con todo gusto, señor asambleísta. Sí, y otro favor, señor Martínez, que nos pueda compartir la presentación para nosotros poder distribuir a los compañeros asambleístas y la información que también con anticipación se les pidió para que documentadamente nos envíen. Sí, el viernes ya fue despachado el oficio por parte del presidente del Consejo Directivo con toda la información que nos solicitaron. Entonces debe estar en la Secretaría de la Asamblea porque yo recibí ya la copia el día viernes. Ok, muy amable, gracias. Muy gentil, señor Martínez. Siguiente punto, señor secretario. Señor presidente, señores asambleístas, en cuanto a la comparecencia de la directora de SENAE, quiero informarle de que María Augusta, nuestra asesora de la comisión, se comunicó con María Fernanda García. Ella es la jefa de despacho y le manifestó de que efectivamente la directora ha pedido a su equipo que por favor se recoja la información suficiente, toda vez de que ella está recién posicionada, a fin de comparecer a la comisión dentro de los 15 días que le determina la Ley Orgánica de Transparencia en la Información, la NOTAI, a fin de presentar respuesta al requerimiento que se le ha hecho, señor presidente. Esto sería a partir del 3 de agosto del año en curso. Listo. Gracias, señor secretario. ¿Algún otro punto? ¿Ya no tenemos otro punto? No, señor presidente, hemos agotado el orden del día de la convocatoria. Gracias, señor secretario. Habiendo agotado el orden del día, agradecer la presencia de ustedes, compañeros asambleístas. Clausuramos esta sesión.